Viajeras, bienvenidas y bienvenidos a New York City. Recuerda suscribirte al canal de YouTube Giselle Viajando Contigo y viaja en compañía de nosotros por este viaje por USA. Abrazos y hasta la próxima. Aquí nos encontramos en la archiconocida Times Square, que tiene el origen de su nombre viene por el famoso también New York Times, pues aquí estuvieron sus primeras oficinas. Un lugar, como ya sabrás, pues lleno de letreros luminosos, de vídeos luminosos, de animación, de bullicio casi las 24 horas del día. Imprescindible pasar por aquí, por el día y por la noche. Y aquí estamos a las puertas del Radio City Music Hall, probablemente el teatro más importante de los Estados Unidos, y en el que se ofrecen y se han ofrecido durante toda su historia numerosos conciertos de grandísimos artistas y premios de la música. En el mismísimo Rockefeller Center nos encontramos con el Top of the Rock, uno de los mejores, si no el mejor, mirador que puedes visitar en la ciudad de Nueva York. Y aquí llegamos a St. Patrick's, la catedral neogótica que es una de las más grandes de toda Norteamérica, erigida en el año 1879. Pues sí, viajeras y viajeros, como veis en estas escenas, Nueva York es tal cual la imaginamos, tal cual la vemos en multitud de películas, de series. Esto es Nueva York. Y aquí en pleno centro de Manhattan, concretamente en la zona de la Quinta Avenida, la famosa Quinta Avenida y sus alrededores, podrás hacer multitud de actividades, si te gustan las compras o cualquier otra cosa, y por supuesto, como ves, tomarte un café en plena calle, a cualquier hora. Llegamos a la también famosísima Biblioteca de Nueva York, la biblioteca pública. No pudimos entrar porque ese día y en ese horario concretamente estaba cerrado, pero bueno, es muy reconocible, incluso habrás visto multitud de películas en las que salen imágenes. Y también en pleno centro de Manhattan, en pleno bullicio, podrás llegar a este pequeño oasis de tranquilidad, el Bryant Park. Aprovecha para descansar un ratito y también podrás utilizar sus baños públicos, que además están especialmente cuidados. Otro lugar archiconocido, sobre todo gracias al cine, películas, series, etc., es Grand Central Terminal. La verdad es que merece la pena pasar y ver su majestuosidad y también recorrer sus salas, etcétera, etcétera. También por esta zona del centro de Manhattan podrás ver en algunas de sus calles, intersecciones, vistas de, para mí, el rascacielos más importante o más mítico de Nueva York, el Empire State Building. Viajero, viajera, recordar que Nueva York está plagada de ratas, sobre todo Manhattan. En el barrio de Greenwich Village podrás encontrar el Washington Square Park y también el arco que conmemora los 100 años de la presidencia de George Washington. La verdad es que es un parque bastante agradable y bonito de visitar. ¿Y quién no ha ido a hablar de Little Italy, la pequeña Italia, este barrio de Nueva York en donde llegó la gran inmigración italiana del siglo XIX o finales del siglo XIX?
Se trata de un barrio muy pintoresco y plagado de comercios y restaurantes italianos, lógicamente, y en el que anualmente se celebran unas preciosas fiestas de San Gennaro. También archiconocido, sobre todo para los que somos más mayores y gracias al cine, aquí se rodó y aquí estuvo el cuartel general de los cazafantasmas. Y aquí llegando a otro lugar que nos evoca cine y numerosas películas. Nos referimos a Chinatown, el barrio chino en Nueva York. Un lugar que hoy en día habita la comunidad asiática y que se extendió sobre todo durante finales del siglo XIX. Y por fin llegamos a un lugar espectacular, aunque también con tintes de tristeza, pues por los hechos que ya todos conocemos del 11S. Nos referimos al One World Trade Center. Aquí podrás recorrer el Memorial 11S, el Oculus con su inconfundible estilo del español Calatrava y muchos otros lugares pues ya digamos míticos pues por estos hechos del 11S. También podrás divisar el que a día de hoy es el edificio más alto de la ciudad. Y de modo contrapuesto a toda esta majestuosidad de edificios, también encontrarás aquí al lado la pequeña capilla de San Pablo, también mítica porque durante los ataques del 11S resultó totalmente ilesa. Le llaman la capilla que nunca cayó. Otro lugar archiconocido, uno de los que más, pues en el distrito financiero Wall Street, donde se encuentra la Bolsa de Nueva York y estos emblemáticos edificios y también las famosas estatuas del toro y de la niña, etcétera, etcétera. Y atravesando el bonito parque costero de Battery Park, llegaríamos a Whitehall Terminal. ¿Y qué hay en Whitehall Terminal? Pues muy fácil, os lo contamos. Es ni más ni menos que de donde sale el ferry gratuito a Staten Island. Y este ferry no nos lleva, pero sí pasa muy cerquita del lugar que diríamos que es el más archiconocido de Nueva York y de Estados Unidos, que no es otra cosa que la Estatua de la Libertad. Recuerda, el ferry es totalmente gratuito y te lleva a Staten Island y el regreso obviamente, y funciona las 24 horas del día con diferentes intervalos, pero funciona de continuo. Y eso es la forma más barata y autóctona de conocer o pasar muy cerquita de la Estatua de la Libertad. Y tampoco dejes pasar la oportunidad de ver un partido de básquet amateur en pleno centro de Nueva York. Y por fin nos adentramos en el mítico Central Park, con sus conocidas praderas como Sheep Meadow o Strawberry Fields, el monumento Imagine a Lennon, su naturaleza, sus senderos, su famoso estanque, con sus también famosos túneles de película, de terror diría yo, y también la parte más amable con los monumentos a Hans Christian Andersen o a Alicia en el País de las Maravillas. Y para los más cinéfilos, no os olvidéis de que en Central Park West, aquí al ladito, está el edificio Dakota, donde se rodó, por ejemplo, pues La Semilla del Diablo de Roman Polanski, y también un edificio conocido porque en él vivieron numerosos famosos y entre ellos quizá el que más, lógicamente, John Lennon, que a las puertas de dicho edificio fue donde falleció por los disparos de su asesino. En él sigue viviendo
su mujer Yoko Ono. No tan conocido, pero yo diría que muy interesante, además de, no es que sea gratuito, pero como probablemente para usar el metro y moverte por Nueva York tendrás la tarjeta con el pase de metro, puedes usar el teleférico a la isla de Roosevelt y está incluido con esta tarjeta de metro. Un trayecto cortito, pero en el que tendrás unas vistas muy buenas de la ciudad y bueno, dar un paseo a un lugar distinto. No podemos dejar de mencionar a nuestros anfitriones maravillosos de New York City, en Queens, a Milly Hermosa y Álvaro. Gracias, familia, por tanto amor. Viajeras y viajeros, ya estamos en Broadway, la conocidísima Broadway, donde podrás ver multitud de musicales o en este caso, como hicimos nosotros, directamente ir al Helen's Stardust Dinner, un local donde fuimos a tomar algo y en el que verás espectáculo pues divertidísimo, como verás en estas escenas. Recuerda, no te olvides de visitar Times Square por la noche, que cambia mucho respecto al día. Y nada, viajeros, aunque Estados Unidos en general y Nueva York en particular puede generar muchas controversias, eso no quita para que sea una ciudad que, digamos, forma parte de nosotros debido pues a la cultura, al cine, a las noticias, a la televisión, a la prensa, al deporte. Está presente en el día a día y es un lugar que de un modo u otro, si puedes, merece la pena visitar. Ayúdanos a crecer suscribiéndote al canal. Anímate a viajar y que lo disfrutes. Hasta la próxima.